ESPN pasó de ser una pequeña operación con pocos recursos en Connecticut que originalmente transmitía eventos menores como la Serie Mundial de Softball de lanzamiento lento, a convertirse en una fuerza dominante en el mundo del deporte, alcanzando para 2011 cerca de 100 millones de hogares. Sin embargo, poco más de una década después, la cadena perdió decenas de millones de suscriptores y enfrenta grandes interrogantes sobre su viabilidad y su futuro. En Gaming Business nos entusiasman las historias relacionadas con personajes icónicos, negocios épicos o microhistorias sobre dinero, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. La historia de ESPN es un ejemplo clásico de ascenso meteórico, dominio casi absoluto y posterior presión estructural en una industria que cambió radicalmente con la llegada del Internet, el streaming y los nuevos gigantes tecnológicos. El fundador Bill Rasmussen fue el hombre detrás de la idea que dio origen a ESPN. Con apenas $9,000 provenientes de un adelanto de tarjeta de crédito, instaló una antena satelital en un campo en Connecticut y creó la primera cadena deportiva de transmisión continua, las 24 horas del día. Más adelante logró convencer a la compañía petrolera Gary O de invertir $10 millones a cambio del 85% de la empresa, una decisión que terminaría siendo extraordinariamente rentable. En aquellos primeros días, la operación era extremadamente improvisada. ESPN transmitía prácticamente cualquier deporte disponible, dardos, snooker y torneos de softball amateur. La primera sede ni siquiera contaba con agua corriente, por lo que se utilizaban baños portátiles y camiones de comida para alimentar al personal. Sin embargo, desde el inicio había un elemento que resultó decisivo para el éxito de la cadena, SportsCenter. SportsCenter funcionaba como un noticiero deportivo permanente. Por primera vez, los aficionados podían ver los mejores momentos de los partidos pocas horas después de que ocurrieran, sin tener que esperar al periódico del día siguiente o a un breve segmento deportivo en las noticias nocturnas. Esta innovación coincidió con una revolución tecnológica clave, el auge de la televisión satelital. En 1975 había aparecido el primer canal satelital de pago, HBO, y poco después ESPN se convirtió en su equivalente deportivo. Los primeros entusiastas de la tecnología instalaban enormes antenas parabólicas en sus patios para captar estas nuevas señales. Esto provocó una auténtica fiebre empresarial en Estados Unidos. Operadores locales comenzaron a tender redes de cable en ciudades y pueblos para ofrecer acceso a estos canales. Cada comunidad normalmente otorgaba una concesión exclusiva a un solo operador de cable, lo que generaba monopolios locales. Y para esos operadores, ESPN se volvió un contenido esencial. Si no incluían ESPN en su paquete, los clientes simplemente no se suscribían. La combinación de tecnología, demanda y estrategia fue perfecta. Para 1985 ESPN ya llegaba a 28,5 millones de suscriptores. La cadena comprendió rápidamente que el contenido exclusivo era la clave para mantener a los espectadores. En 1980 adquirió derechos para transmitir el torneo universitario de baloncesto March Madness y poco después comenzó a televisar eventos que antes tenían poca relevancia mediática, como el draft de la NFL. Con el tiempo, ese evento se transformaría en uno de los espectáculos deportivos televisivos más importantes del año. En 1984 la cadena ABC compró la mayor parte de ESPN e integró la empresa a su estructura. Años después ABC sería adquirida por Disney, lo que colocó a ESPN dentro del mayor conglomerado de entretenimiento del mundo. Con el respaldo financiero de estas compañías, ESPN pudo competir agresivamente por los derechos de transmisión de las principales ligas deportivas. La estrategia era simple pero poderosa, pagar más que cualquier competidor por derechos exclusivos de deportes en vivo. Una vez obtenidos esos derechos, ESPN podía exigir tarifas cada vez más altas a los operadores de cable, quienes a su vez trasladaban esos costos a los consumidores. Durante décadas el sistema funcionó de manera casi perfecta. Un ejemplo extremo fue el acuerdo por Monday Night Football. En 2005 ESPN pagó alrededor de $1,100 millones por los derechos del programa. Con el tiempo, el costo aumentó dramáticamente. En los contratos más recientes, el valor anual supera los $2,600 millones. Todo eso por apenas 17 partidos al año. La lógica era clara, el deporte en vivo era uno de los pocos contenidos que las audiencias seguían viendo en tiempo real. Eso garantizaba ratings masivos y publicidad premium. Además, ESPN utilizó esos eventos para impulsar programas de análisis y debate alrededor de ellos. SportsCenter se convirtió en el centro de esa estrategia. Sus presentadores se transformaron en celebridades. Figuras como Chris Berman, Stuart Scott o Rich Eisen desarrollaron estilos únicos y frases que se volvieron parte de la cultura popular. Stuart Scott, por ejemplo, llegó a ganar cerca de $4 millones al año gracias a su enorme influencia en audiencias jóvenes. A principios de la década de 2010 ESPN estaba en su punto máximo. El canal era el más caro dentro de los paquetes de cable en Estados Unidos.
De una factura promedio de $100 mensuales, cerca de $9 correspondían únicamente a ESPN. Con alrededor de 100 millones de suscriptores, eso significaba ingresos cercanos a $1.000 millones al mes solo en tarifas de distribución. La posición de poder era tan grande que ESPN podía presionar públicamente a los operadores de cable durante las negociaciones. Si un operador se negaba a pagar tarifas más altas, ESPN retiraba sus canales y lanzaba campañas publicitarias culpando al proveedor por impedir que los fanáticos vieran sus deportes favoritos. La presión de los clientes normalmente obligaba a los operadores a aceptar las nuevas condiciones. Ese flujo constante de dinero generó una cultura de gasto enorme dentro de la empresa. ESPN invirtió cientos de millones en nuevos complejos de oficinas, estudios gigantescos y múltiples proyectos digitales que nunca llegaron a ser rentables. También pagó enormes salarios a talento televisivo y comentaristas. El problema comenzó cuando el sistema que sostenía ese modelo empezó a deteriorarse. A partir de la década de 2010 se aceleró el fenómeno conocido como cord cutting. Millones de personas comenzaron a cancelar sus suscripciones de cable para consumir contenido directamente por Internet. Plataformas digitales como YouTube, servicios de streaming como Netflix y redes sociales transformaron la forma en que las audiencias consumían entretenimiento. Para 2024 el número de hogares con televisión por cable en Estados Unidos había caído a alrededor de 60 millones, casi la mitad del pico alcanzado en 2011. Para ESPN, cuyo modelo dependía del pago mensual por suscriptor, esa caída fue devastadora. Aunque la cadena subió sus tarifas más de 70% durante la década, el descenso en la base de clientes redujo sus ingresos estructurales. Al mismo tiempo, los costos de los derechos deportivos siguieron aumentando. En la actualidad ESPN y sus cadenas asociadas pagan más de $9.000 millones al año por derechos de ligas como la NFL, la NBA, el béisbol de grandes ligas y el fútbol universitario. A esta presión se sumó un nuevo grupo de competidores. Gigantes tecnológicos como Amazon, Apple y Google comenzaron a comprar derechos deportivos. Amazon, por ejemplo, paga alrededor de $1.000 millones anuales por transmitir Thursday Night Football en su plataforma Prime Video. Apple firmó acuerdos multimillonarios con la MLS y con la MLB para transmitir partidos exclusivos en streaming. Incluso las propias ligas deportivas empezaron a lanzar servicios directos al consumidor, reduciendo el papel de intermediarios como ESPN. La NFL, la NBA y otras ligas desarrollaron plataformas digitales propias para distribuir contenido directamente a los aficionados. Frente a esta transformación del mercado, Disney inició un proceso de reestructuración. A partir de 2017 ESPN realizó varias rondas de despidos y recortes de costos. En 2023 Disney anunció un plan global para ahorrar más de $5.500 millones, parte del cual incluyó ajustes importantes dentro de ESPN. La estrategia clave finalmente llegó con el lanzamiento del servicio directo al consumidor. En 2025 ESPN introdujo una plataforma de streaming independiente que permite acceder a todos sus canales sin necesidad de televisión por cable. El servicio tiene un precio cercano a $30 mensuales e incluye transmisiones en vivo, programación original y eventos exclusivos. El éxito de este modelo aún está por definirse. Algunos analistas consideran que el precio es alto, mientras que otros creen que es inevitable para sostener los costos de los derechos deportivos. Al mismo tiempo, ESPN ha experimentado con nuevos formatos de contenido orientados a audiencias más jóvenes, incluyendo transmisiones alternativas como el Manningcast y programas de análisis más dinámicos. También han surgido nuevas controversias. La empresa firmó acuerdos con compañías de apuestas deportivas para integrar plataformas de apuestas dentro de su ecosistema digital, incluyendo ESPN Bet, operado en asociación con Penn Entertainment. Este movimiento ha generado críticas de quienes consideran problemático vincular la cobertura deportiva con el juego. En paralelo, ESPN ha tenido que renegociar algunos de sus acuerdos con ligas deportivas. En ciertos casos, las ligas han obtenido participaciones económicas o nuevas formas de distribución dentro del ecosistema digital de ESPN, algo que habría sido impensable en el punto máximo de poder de la cadena. Actualman ESPN sigue siendo una de las marcas deportivas más influyentes del mundo, pero su modelo de negocio está en plena transición. El cable continúa perdiendo relevancia, el streaming se vuelve cada vez más competitivo y las audiencias consumen deportes de formas completamente distintas a las de hace apenas 15 años. El futuro de ESPN dependerá de su capacidad para adaptarse a esta nueva realidad. Si logra convertir su plataforma directa al consumidor en un éxito global, podría mantener su relevancia durante décadas. Pero si los costos de los derechos deportivos siguen aumentando más rápido que los ingresos, la presión financiera continuará creciendo. La historia de ESPN muestra cómo incluso los modelos de negocio aparentemente invencibles pueden cambiar rápidamente cuando la tecnología transforma una industria entera. Durante décadas la cadena dominó el ecosistema deportivo televisivo.
Ahora enfrenta el desafío de reinventarse en una era digital donde el control de la audiencia está cada vez más fragmentado y donde nuevos gigantes tecnológicos compiten por el mismo contenido que alguna vez fue su mayor ventaja. El destino financiero de ESPN está ahora atado directamente a la transición del cable al streaming, y los números muestran lo difícil que es ese cambio. El negocio deportivo de Disney, dominado por ESPN, generó aproximadamente $4.000 millones en ingresos en un solo trimestre de 2025, pero su beneficio operativo cayó a unos 911 millones, reflejando el aumento de costos y la presión sobre el modelo tradicional de televisión. Al mismo tiempo, el negocio digital todavía no compensa completamente la caída del cable. El servicio ESPN tenía alrededor de 24,1 millones de suscriptores en 2025, prácticamente estancado durante los últimos años, mientras su ingreso promedio mensual por usuario ronda apenas $6,40. Esto deja claro el problema estructural: el streaming genera mucho menos dinero por usuario que el antiguo modelo de cable. Por eso la gran apuesta estratégica llegó en 2025 con el lanzamiento del servicio directo al consumidor, conocido como ESPN Unlimited, con un precio de $29,99 al mes o $299,99 al año. La meta es reemplazar el viejo sistema donde el canal recibía dinero de cada hogar con cable, incluso si nadie veía deportes, por un modelo en el que los verdaderos fanáticos paguen directamente. Los primeros datos muestran un inicio moderado pero relevante. Entre agosto y octubre de 2025 el servicio acumuló alrededor de 1,7 millones de suscripciones iniciales, una de las entradas más rápidas para una plataforma deportiva nueva. Analistas del sector estiman que el servicio podría sumar entre 3 y 6 millones de nuevos suscriptores adicionales entre 2025 y 2027 si logra retener a los fanáticos durante toda la temporada deportiva. Pero el otro lado del balance es mucho más pesado: los derechos deportivos siguen disparándose. Solo los contratos principales de ligas como la NFL, la NBA y el fútbol universitario cuestan a ESPN más de $9.000 millones al año en derechos de transmisión. Ese número era manejable cuando el canal tenía cerca de 100 millones de hogares pagando cable, ahora el margen es mucho más estrecho. Además, el ecosistema se fragmenta rápidamente, empresas tecnológicas están entrando agresivamente en el mercado. Las expectativas dentro de Disney son claras: ESPN debe convertirse en la plataforma central del deporte en streaming antes de que lo hagan las grandes tecnológicas. A pesar de todos los problemas estructurales, la marca aún domina la audiencia deportiva. En 2025 las redes de ESPN concentraron el 35% de todo el consumo de deportes televisados en Estados Unidos, más que cualquier otro grupo de cadenas. Si logra convertir esa enorme audiencia en una base de decenas de millones de suscriptores digitales, el negocio podría estabilizarse. Pero si el crecimiento del streaming no compensa la caída del cable, y si los derechos deportivos siguen aumentando más rápido que los ingresos, ESPN enfrentará una realidad brutal: una marca gigantesca atrapada entre costos crecientes y una industria que está cambiando más rápido que su modelo de negocio. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.